Muy buenos días. Quisiera comenzar mis palabras agradeciendo desde luego a Forbes que haya pensado en mí para poder cerrar este cuarto summit acerca de la situación económica y social que estamos atravesando en España en estos momentos, y quisiera desde luego transmitir a los responsables de Forbes, así como a los patrocinadores, que para mí es un honor y un privilegio poder decir estas palabras o poder compartir una serie de reflexiones, además, después de una serie de foros como el que se han celebrado, que yo creo que han tenido un extraordinario nivel técnico y han tenido un nivel que resalta en gran medida la capacidad que tenemos en España de poder hacer válido el lema con el que se está celebrando estas jornadas, que precisamente es el de reinventarnos, no el de reinventar España. Y es que tenemos que tener en cuenta, y aunque sea un dicho manido, es absolutamente cierto en este caso, que cada crisis es una oportunidad. Y lo que tenemos que hacer como consecuencia no de una crisis más, sino de la peor crisis que hemos pasado prácticamente en España desde la Guerra Civil, de la peor crisis que vamos a tener que afrontar en las generaciones recientes, ya no desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico y social. Antes que reinventarnos, que es absolutamente imprescindible, lo que tenemos que hacer también desde la política es reforzar España. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos es, y retomando en cierta manera lo que decía Antonio Garamendi en su alocución o en su párrafo final cuando hablaba de la confianza, ¿no?, reforzar la arquitectura institucional que tenemos en España, reforzar ese modelo constitucional de convivencia del 1978 que nos ha permitido tener los mejores 40 años, desde luego los últimos 40 años, los mejores de nuestra época contemporánea, y por tanto entender que hay una infinita mayoría de españoles que lo que pretenden es, desde la unidad y desde la colaboración entre las principales fuerzas políticas, poder seguir sosteniendo ese modelo de convivencia, o dicho de otra manera, echar la vista atrás, saber aquellos errores que hemos cometido, ser conscientes también de los aciertos que supuso, que superan notablemente a los errores, pero a partir de aquí entender que si no somos desde la política capaces precisamente de reforzar la arquitectura institucional, que si no somos capaces de reforzar el modelo de convivencia del 78, vamos a tener mucho más complicado poder echar una mano a la sociedad para que salga adelante, porque no debemos olvidar que no es en ningún caso la sociedad la que se tiene que acercar a la política, sino la política la que se tiene que acercar a la sociedad, que somos nosotros desde la política de las instituciones los que formamos parte de la sociedad, no es la sociedad la que forma parte de la política, y que por tanto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en estos momentos, aún más si cabe, desde luego, para generar esa confianza, esa certidumbre y para reformar ese modelo en el que, insisto, nos reflejamos la inmensa mayoría de los españoles, que pensando de forma diferente, que teniendo opciones políticas distintas, pero que sin embargo tenemos que tener la capacidad de convivir en común, y eso parte necesariamente que desde la política nos tengamos que acercar a la sociedad. ¿Por qué? Porque si tenemos que reinventarnos, y es necesario reinventarnos para poder afrontar la crisis económica y la crisis social, con unos datos económicos que a ninguno se nos escapa, son los peores de cualquier país de la Unión Europea y prácticamente de la zona OCDE, y que por tanto va a exigir lo mejor de cada uno de nosotros para poder salir adelante, lo que tenemos es que tender a través de dos vías diferentes. En primer lugar, una que es absolutamente esencial, que es el fortalecimiento de la colaboración público-privada, y por tanto el entendimiento de que desde lo público lo que tenemos que hacer es generar el marco y las condiciones adecuadas y necesarias para que sea la sociedad la que se desarrolle como el motor necesario tanto para el progreso económico, para el progreso social y para el progreso cultural. Por eso decía que, teniendo que reinventarnos desde el punto de vista económico, lo que tenemos que hacer también es reforzarnos desde el punto de vista institucional, y por tanto que seamos nosotros capaces de generar esas condiciones, esa certidumbre y esa confianza. Y la segunda de las cuestiones que mencionaba anteriormente es que desde ese punto de vista tenemos una oportunidad clara, que son los fondos de la Unión Europea que vamos a recibir, esos 70.000 millones de euros en una primera fase, y que no son, y no diría que van a ser determinantes para poder salir de la crisis. Nadie puede pronosticar qué va a pasar con esta crisis económica y social, pero lo que sí tengo claro es que sin un uso adecuado y un uso eficiente y un uso eficaz de los fondos europeos va a ser imposible salir de esta crisis. Los 70.000 millones no nos garantizan cuánto Producto Interior Bruto vamos a recuperar, cuánto empleo vamos a generar y desde luego en qué plazo lo vamos a hacer, pero lo que sí nos garantiza no hacer un uso eficiente, eficaz y adecuado de esos 70.000 millones en una fase inicial es que no vamos a ser capaces de salir de esta crisis económica y social que vamos a tener que enfrentar a lo largo de los próximos años. En esa línea, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, lo que quisimos durante la pandemia era precisamente transmitir ese mensaje, desde la modestia de lo que es un ayuntamiento, pero también desde el simbolismo que tiene un ayuntamiento como el de Madrid. Nosotros intentamos transmitir a los ciudadanos que esas dos vías eran absolutamente esenciales. En primer lugar, la política, el reforzamiento institucional, y de ahí nacen esos acuerdos de la Villa y, por tanto, ese acuerdo unánime entre todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Madrid. Y estoy hablando desde Vox hasta Más Madrid, con los cuales acordamos 352 medidas, 352
52 medidas que en definitiva lo que pretendían era no solo mandar un mensaje de futuro acerca de cuestiones que nos unen a todos los grupos municipales, sino un mensaje a los ciudadanos, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que somos conscientes de la situación tan dramática a la que nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar, y que por tanto podían tener la tranquilidad de confiar en que las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, éramos conscientes de la situación, conscientes de los esfuerzos que les habíamos solicitado, pero al mismo tiempo queríamos estar a la altura de la responsabilidad que ellos habían demostrado. Y en segundo lugar, esa colaboración público-privada que, como digo, es absolutamente imprescindible. Y en ese sentido creo que sí que fuimos pioneros en crear una asociación que nosotros hemos denominado Madrid Futuro, que inicialmente cuenta ya con más de 30 empresas que están situadas en la ciudad de Madrid. Si me permite, prácticamente todas las grandes empresas del IBEX están representadas en Madrid Futuro, pero que al mismo tiempo también cuenta con 15 entidades o asociaciones sin ánimo de lucro que también querían representar tanto desde el ámbito de lo que es el conocimiento como elemento clave para ganar nuestro futuro, y por eso precisamente tenemos a la Fundación Conecta, pero también que no podemos dejar a nadie atrás y que una de las líneas esenciales para nosotros, y que además también se ve ratificada dentro de lo que son las políticas de los fondos europeos, precisamente es la cohesión social. En un país en el que es cierto que la desigualdad está aumentando notablemente, lo que no podemos permitir es que, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, esa desigualdad se convierta en absolutamente estructural y aumente aún más la brecha dentro del conjunto de la sociedad, y por tanto que tenemos que aumentar o que tenemos que progresar en esas líneas y en esas herramientas que nos permitan reducir esa brecha, como digo, reducir esa desigualdad, seguir generando riqueza, seguir generando inversión, seguir generando empleo. Por tanto, son las dos líneas básicas que nosotros hemos aplicado a lo largo de todos estos meses. Y en tercer lugar, como digo, y en la referencia que hacía a los fondos europeos, yo creo que tiene que apelar y tiene que partir de que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar codo con codo todas las administraciones, ser conscientes de la importancia que tienen los fondos europeos para el conjunto de las administraciones y para el futuro de España, y que por tanto establezcamos mecanismos ágiles, mecanismos rápidos, mecanismos de cooperación en función de los cuales los proyectos que podamos ir sacando cada una de las administraciones puedan ir saliendo adelante, en función del cual también, y esto es importante desde el punto de vista normativo, hagamos una reflexión sobre si tenemos el mejor marco normativo a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en estos momentos. Había figuras en la ley de contratos que nos permitió durante lo peor de la pandemia sacar determinados contratos que denominamos de emergencia, precisamente que nos permitían evitar determinados trámites que nos iban en este caso a dilatar considerablemente la toma de determinadas decisiones que eran vitales, fundamentalmente la adquisición del material necesario para que los servicios públicos esenciales pudieran seguir funcionando. Pues bien, creo que ahora ha llegado también el momento de reflexionar obviamente sobre la necesidad de introducir determinadas reformas en el ámbito normativo que nos permita al conjunto de las administraciones tener mayor agilidad para determinar los proyectos que vayan en cualquiera de los 4 ejes en los que se han establecido por parte de la Unión Europea, así como en los programas que dependen de esos 4 ejes. En definitiva, lo que queremos transmitir desde Madrid, lo que queremos transmitir, y creo que también desde esta jornada de Forbes, y lo que se ha transmitido, es confianza en nuestro futuro, saber que los españoles hemos pasado encrucijadas más complicadas que las que vamos a tener que pasar a lo largo de nuestra historia, quizás ninguna tan complicada tenemos ahora en nuestra historia reciente, pero que no es menos cierto que tenemos la fuerza, la capacidad, la solvencia necesaria para poder hacerlo, que es una crisis dramática que se ha llevado la vida de miles de compatriotas por delante, que sigue todavía presente en nuestras vidas, que va a seguir presente hasta que haya una vacuna y un tratamiento, pero que eso no quiere decir que no debemos enfrentar y que no debamos no ya ganar, sino recuperar ese futuro que teníamos como nación, y que por tanto lo debamos hacer también a partir de las vías y de los ejes que anteriormente he señalado. Y eso requiere, como digo, y como resumen de esta intervención, que confiemos en la sociedad, que tengamos claro que es la sociedad de la que la política forma parte, quien tiene que liderar todo este movimiento, quien tiene que ganar el futuro, quien tiene que exigirnos a los que estamos en las instituciones que creemos ese marco que sea el adecuado y el pertinente para que podamos salir adelante lo antes posible. Pero insisto, la sociedad española está capacitada para superar este reto. La sociedad española tiene los elementos suficientes para poder conseguir, y sobre todo lo que tenemos es la necesidad de salir de cuanto antes de esta pesadilla, de recuperar esa España de la que todos nos acordamos hace apenas 8 meses, justo antes de la pandemia, y sobre todo de garantizar que no haya generaciones perdidas. No nos podemos permitir perder generaciones como consecuencia de esta pandemia. No nos podemos permitir seguir avanzando en nuestra historia precisamente para ganar nuestro futuro. Así que agradezco nuevamente la oportunidad que me ha dado Forbes. Tienes todo el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, desde luego, para seguir adelante. Creo que foros de reflexión como el que se ha organizado aquí son los que necesitamos para poder adoptar esas medidas imprescindibles, necesarias, y que, como digo, nos permitirán superar lo antes posible la pandemia. Pero no lo olvidemos,
Desde la política tenemos que reforzar la arquitectura institucional, tenemos que reforzar el modelo constitucional. Desde la sociedad tenemos que hacer posible que la colaboración público-privada efectivamente nos permita enfrentar una crisis económica y social desconocida, pero que no por desconocida no seamos capaces, desde luego, de enfrentar, de superar y, por tanto, de que podamos mirar dentro de un tiempo hacia atrás y podamos decir con orgullo, como tantas veces a lo largo de la historia de España y como tantas veces en la historia reciente, como por ejemplo durante la transición, podamos mirar con orgullo nuestra historia, nuestro pasado, pero sobre todo que como sociedad podamos decir volvimos a superar un reto. Muchas gracias.